De vez en cuando, equipos no tan grandes o de no mucha trascendencia se topan de frente con la buena fortuna, conformando planteles de ensueño a base de canteranos y uno que otro extranjero. Durante 1, 2 o 3 temporadas rompen la liga, deleitando a propios extraños con un buen fútbol, genuino entendimiento, grandes goles y hazañas históricas, de esas que se transmiten de generación en generación. En este canal somos fieles amantes de las proezas de los más desproveídos y por eso te contamos la historia de una humilde pero generosa academia que durante los últimos años de la década noventera graduó con honores a unos niños héroes. Un grupo increíble que fascinó y sedujo hasta el más rigorista empedernido del fútbol total, siendo protagonistas de una de las finales más espectaculares en toda la historia del balompié azteca, misma donde ganaron el halagador pero doloroso mote de campeón sin corona. Corría el 1992 y luego de cumplir 41 años de su único título, la directiva rojinegra ponía manos a la obra para combatir el agotamiento de décadas estériles, contratando los servicios de Marcelo Bielsa, primero como director técnico y luego al frente de las fuerzas básicas. La mano del formador argentino le dio vitalidad a la cantera atlista, al igual que salida a jóvenes promesas que más adelante serían leyendas como Jared Borghetti y Pavel Pardo. Entonces, 5 años más tarde, con la llegada al banco de Ricardo Antonio Lavolpe, famoso por debutar jóvenes, y que en la 92-93 fue campeón con Atlante, la formación de futuros cracks se disparaba en la madriguera rojinegra, saliendo a la luz nombres importantes como el de Juan Pablo Rodríguez, Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Erubey Cabuto y, por supuesto, Rafael Márquez. El invierno 97 se presentaba como el primer torneo del Bigotón al frente de los rojinegros, y quedaba bien metiéndolos a la fiesta grande luego de terminar séptimos de la general. Sin embargo, a su equipo le faltaba embalaje y en cuartos de final eran despachados por el Cruz Azul después de un abultado 5-1. Con el paso de los meses, el Atlas de Lavolpe se conjuntaba cada vez mejor, metiéndose a la liguilla en ambos semestres del 98. No obstante, en los dos eran echados en semifinales por Necaxa, quien demostraba a los tapatíos que el grande de la década noventera se vestía de rojiblanco. Pero entonces llegaría el verano 99 y la escuela lavolpista se afinaba más que nunca con la incorporación de jóvenes promesas como César Andrade, Gerardo Torres, Marco Ballesteros, Héctor López y Julio Estrada, además de la adhesión de los argentinos Hugo Castillo, Pablo Lavallén y Jorge Almirón. Los afortunados que vivieron aquella época pudieron disfrutar de un torneo de maravilla, inigualable e insuperable, con el que se ganaron un lugar glorioso en las páginas doradas del fútbol mexicano. En su primer compromiso de la justa se veían las caras con Monterrey, equipo que empezaba ganando, pero que al final era doblegado tras el doblete de Juan Pablo Rodríguez y la colaboración de Miguel Cepeda. 8 días más tarde, Cruz Azul les borraba la sonrisa ganándoles 2-1, pero para la fecha 3 recuperaban la calma, derrotando al Puebla con un cabezazo de Márquez al minuto 2 y un par de penales bien ejecutados por Juan Pablo Rodríguez, primero al 50, luego del hachazo sobre el misionero Castillo y después al 86, gracias a que Andrade fue bajado dentro del área tras un recorte magistral. Para la jornada 4, auriazules y rojinegros repartían puntos llevándose una dona por cabeza y al Celaya lo derrotaban 2-1 en el estadio Miguel Alemán Valdés, con anotaciones de Hugo Norberto Castillo y Juan Pablo Rodríguez, que no perdonaba desde el manchón penal. El 20 de febrero, los zorros jugaban su 6º compromiso del campeonato, recibiendo a los Esmeraldas de León. Los dirigidos por Lavolpe demostraban autoridad sobre los melenudos, con 4 fulminantes latigazos. 3 de ellos del argentino Eduardo Bustos, que salía en romance con el gol, marcando al 34, 40 y 61. El 4-0 definitivo caía a cuenta del que más adelante sería novato del año, César Andrade, quien hacía mover las redes un minuto después de inaugurado el segundo tiempo. Postrados en la fecha 7, Atlas visitaba a sus vecinos tecos en el 3 de marzo. Los universitarios se iban al frente en la pizarra luego de la conversión de trámite del serbio Zenko Muf. Los rojineros de Lavolpe igualaban los cartones minutos más tarde en los pies del argentino Lavallén, que hacía mover las redes tras la locura dentro del área. Luego los tecolotes armaban la contra a toda velocidad, pero el ecuatoriano Nicolás Asensio se quedaba corto de ideas, pese a que Cabuto no salía para achicarlo. Posteriormente, un tal Rafa Márquez de 19 años metía la mano dentro del área, pero Erubey le salvaba la chamba atajando el disparo del Polillita da Silva. Atlas respondía con un centro de Miguel Cepeda, pero a pesar del buen cabezazo del misionero, Carlos Briones la sacaba atendiéndose con mucho oficio y después se recomponía volteándose a ver los calcetines. Poco tiempo pasó cuando Cepeda enviaba una nueva intentona al corazón del área. La saga local se desentendía dejando pasar la bola y Tato Torres no perdonaba aventándose de palomita para conectar y marcar otro gol.
2-1 indicaba el tanteador y el portero atlista se vestía de héroe atajando por aquí y por allá. Los de la Autónoma de Guadalajara siguieron insistiendo, pero sin éxito. Y al final de todo, Atlas salía ganón con los 3 puntos en la bolsa. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Frente a los Potros de Hierro, los alumnos de la Volpe pasaban de panzazo luego del 0-0 en el Estadio Jalisco, y con Santos Laguna en la fecha 9 sumaban apenas su segundo descalabro, después de que Torres Servín y Eduardo Lillingston los vacunaran en el extinto Estadio Corona. En la jornada siguiente recibían a los Tigres, a quienes superaban con el marcador más corto, después de la solitaria diana del argentino Eduardo Bustos. Para su cita de la fecha 11 con el Necaxa, los tapatíos no sentían la electricidad del Rayo y terminaban por vencerlos en el Estadio Azteca 3-2. Las dianas del Atlas fueron obra de Jorge Almirón, Julio Estrada y José Luis González China. Por su parte, los tantos necaxistas estuvieron a cargo de Sergio Vázquez y Carlos Hermosillo. Una semana más tarde, en el Coloso de la Calzada Independencia, los zorros cazaban tuzos con 3 zarpazos fulminantes, 2 de Misionero Castillo y uno más desde los 11 pasos de Miguel Cepeda. El Atlas disputaba el clásico de la Perla Tapatía el domingo 11 de abril en un estadio Jalisco con muchos más rojiblancos que rojinegros peligro, pero Peláez fallaba de cabeza y luego Zárate la mandaba muy por arriba. Minutos más tarde se armaba la contra visitante. Urteaga hacía un bailecito que terminaba en córner y luego Cepeda por poco la casca, si no es por la salvada de un futbolista chiva. El meta del Guadalajara estuvo a nada de hacer un osote, pero recompuso y antes del entretiempo Briseño espantaba la contra con un tiro cruzado. Ya con los lados intercambiados, Luis García lo intentaba con una volea que no hacía daño. Y posteriormente, Erubey a mano cambiada le decía que no al cabezazo de Peláez, para segundos después por poco enterrar a su equipo con una mala salida. Ambos clubes llegaron 1, 2 y hasta 3 veces, pero el empate persistió durante gran parte del complementario. Fue al 83 que Tiburón Sánchez rompió el cerco clavándola de cabeza. Parecía que se sumaba otra derrota, pero ya sobre el agregado, Andrade era derribado cerca del área. Atlas madrugaba y Misionero no perdonaba con la testa para concretar la repartición de puntos. Durante su compromiso de la fecha 14, el Jalisco presenciaba un partidazo entre Atlas y Toluca, donde si bien todo terminaba en igualada, se marcarían 6 bonitos goles, en un resultado de profecía rumbo a la serie final. Alberto Macías abrió la cuenta de cabeza para la visita y Cardoso la extendía solo un minuto después, luego de una extraordinaria volea dentro del área. Miguel Cepeda acercaba a los rojinegros al 33. Almirón se metía a las estadísticas empatando al 59, pero el príncipe guaraní aparecía de nueva cuenta para poner el 3-2, que parecía definitivo. No obstante, el jovencito César Andrade conseguía la igualada final con un tiro de castigo perfecto, que salía de su educado pie izquierdo. Tristemente, 7 meses más tarde perdería su pierna derecha a raíz de un accidente automovilístico provocado por el alcohol, lo que obviamente truncaría su carrera futbolística. Tocaba enfrentar al Morelia y los rojinegros hacían suyos los caminos de Michoacán, ganando el partido luego de las conversiones de Castillo al minuto 9 y la del tepiqueño Cepeda 70 minutos más tarde. Para su penúltimo encuentro del torneo, la escuadra de Ricardo Antonio salía para encontrarse con unas águilas que oponían resistencia. El Chato Rodríguez adelantaba a la academia venciendo a Osvaldo Sánchez. Sin embargo, América le daba la vuelta al marcador con goles de Cuauhtémoc Blanco, uno soberbio de libre directo y otro más de cabeza después del servicio a la olla de Juan Ángel Paredes. Los zorros no se dejaron intimidar por los emplumados y alcanzaron el empate luego de un balón penetrante que ganaba el argentino Castillo, para después definir con olfato y vencer al portero que más adelante sería leyenda del Guadalajara. Finalmente, el Dani Osorno rompió la igualada de cabeza tras el magnífico slalom de Miguel Cepeda, y la Volpe ejecutaba un festejo que no le hacía mucha gracia a Raúl Rodrigo Lara. Técnico y mediocampista se encaraban. La Volpe amagaba con soltar el puñetazo, pero la bronca no pasaba a mayores gracias a que los alumnos contenían a su maestro. No obstante, con la magia de la repetición observamos que Lara sí se pasó de vivo, conectando un derechazo a Luis Carlos Bongiovanni, preparador físico de los rojinegros. En la última jornada del torneo, Atlas visitaba el Estado de México para llevarse tremenda sacudida por parte de Toros Neza, que los embestía primero con un gol de Arangio desde las afueras del área. Miguel Cepeda empataba de 3 dedos con su pie derecho, pero más tarde Germán ponía el segundo para su cuenta personal, celebrando con besos a la tribuna. Ya en el complemento, el empate atlista caía luego de un cobro de tiro de esquina, pero los toros jugaban como el Barcelona y hacían el 3-2, metiéndose hasta la cocina. Cabuto se olvidaba cómo jugar su área, Pony Ruiz lo clareaba como novato, e instantes más tarde volvió a exhibirlo estableciendo el 5-2 final, que muchos creían una losa de cara a la liguilla.
Pero a pesar de terminar la fase regular con tremenda cornada, los directivos del Atlas y la Volpe se quedaban tranquilos en el segundo peldaño de la general, solo por debajo de Toluca y con el aliciente de contar entre sus filas con el Misionero Castillo, uno de los 5 mejores goleadores de la liga con 11 dianas. La serie de cuartos de final la jugaron contra el Morelia de Tomás Boy y en el partido de ida, Osorno marcaba el 1-0 luego de una espectacular jugada colectiva entre Miguel Cepeda y Hugo Norberto. El gol en contra levantó a los michoacanos, se hicieron de la posesión y con un golazo de Darío Franco al 32 igualaron el tanteador. Para la segunda mitad, las oncenas no se faltaron más al respeto y mejor se jugarían la suerte en la vuelta del Estadio Jalisco. Si quería avanzar a semifinales, Morelia debía ganar por cualquier marcador, mientras que a los rojinegros les bastaba con el empate. La Volpe observaba el juego con porte de galán de balneario, mientras que Jaime Alarcón desbordaba desde el sector izquierdo para mandar un centro que Claudinho le bajaba de pecho a Emilio Mora. El de Apatzingán no perdonaba y entregaba un fulminante izquierdazo de 3 dedos que dejaba helado a Erubey Cabuto. El marcador global se ponía en favor de los visitantes y aunque Juan Pablo Rodríguez pudo emparejarlo desde el punto de cal, Sergio Cisneros acertaba sacándola con los pies. Al 41 Claudinho se volvía loco abalanzándose sobre Osorno y recibía la roja dejando a su equipo en clara desventaja ante uno de los mejores del torneo. Para el segundo tiempo, Atlas se hizo de la redonda y el argentino Montoya remataba a puerta para poner las cosas 1-1, 2-2 en el global. Más tarde, el central moreliano se ponía la casaca de gambetero y después de quitarse a 2 marcadores, servía un centro que el Dani terminaba metiendo en propia puerta. Con escasos minutos en el cronómetro se pensaba que la suerte rojinegra se terminaba y que acabaría todo en una nueva decepción, repetida año tras año. Sin embargo, en el tiempo de compensación, el goleador atlista se cargaba al equipo al hombro, rematando de cabeza el gol que eliminó al Morelia y clasificaba a los lavolpistas a semifinales por segundo torneo consecutivo. El rival en turno se llamaba Cruz Azul y el estadio de la colonia Nochebuena vivía una de sus tardes más humillantes aquel 26 de mayo de 1999. Muy pronto Andrade daba clases de cómo impactar la esférica con violencia para mandarla al fondo de la red y decretaba el 1-0 con esa zurda privilegiada. Instantes más tarde Atlas contragolpeaba a toda velocidad. Miguel Cepeda se metía a zona de peligro y definía como jugador de élite con un sombrerito sobre la humanidad de Oscar Pérez, que apenitas si la tocó. Ya en la segunda mitad, Chato Rodríguez no fallaba como en los cuartos y vencía al Conejo tirándole hacia su perfil izquierdo. Finalmente, el misionero demostraba por qué valía su peso en oro y concretaba el 4-0 de la ida, con un hermoso tanto de vaselina que Pérez metía en propia valla al intentar salvarla. El segundo partido de la serie se llevó a cabo en Guadalajara, con un Cruz Azul que viajó nomás por el trámite, ya que la situación era imposible. Juan Pablo Rodríguez y Hugo Castillo fueron los encargados de sepultar aún más los ánimos celestes, y con el 6-0 redondo llegaban los zorros a su primera final de liga de la época profesional. Teniendo en cuenta que cuando fueron campeones en la 50-51 no hubo partido decisivo, ya que se coronaba quien sumara más puntos. La televisión y los periódicos anunciaban con bombo y platillo la final entre rojinegros y diablos, quienes se clasificaron al partido más importante del torneo luego de vencer al Necaxa en cuartos de final por marcador global de 4-3. Santos fue el escollo choricero en semifinales, y aunque sufrían en la ida empatándolo a unos, los diablos del Ojitos Mesa se hacían grandes en casa derrotando a los guerreros con pizarra de 3-2. La final de ida se jugaba en el Estadio Jalisco y el 1 contra el 2 de la tabla se presentaba como el platillo más suculento y esperado en el menú de la Liga Mexicana. Toluca movía la redonda y se adueñaba rápidamente de ella. Los atlistas, con evidentes nervios, perdían la concentración y apenas al segundo minuto de juego recibían el primer gol en contra. Arte de Carlos María Morales, a pase desde la banda derecha de José Saturnino Cardoso, el máximo romperredes de la fase regular. El paraguayo, dispuesto a terminar con los niños héroes, desbordaba otra vez por el jardín derecho y mandaba un centro elevado que Rafa García ganaba de chilena. Aunque la intentona no llevaba dirección a puerta, el capitán Rangel se la encontraba. Cabuto retenía el impacto atrás, pero concedía un rebote que Saturnino no desaprovechó y con la derecha concretaba el 2-0. Omar Blanco y Salvador Carmona tocaban en zona baja y al ceder para Hernán Cristante, por poco y se las roban. Daniel Osorno envió un centro pasado. Cepeda la ganaba y se apoyaba con Chato Rodríguez, que hacía el 1-2 con Almirón. Este le regresaba y el 10 rojinegro recentraba para que Andrade acortara el marcador, con un cañonazo que Bricio señalaba como gol, ratificado por la repetición. Atlas perdía en zona de seguridad y Toluca armaba la contra.
Enrique Alfaro se sumergía en el área, cedía para Morales, que se daba la media vuelta tan rápido como pudo y con la extensión de su pierna izquierda la metía al ángulo para batir a Cabuto, establecer el 3-1 y callar unas cuantas bocas que aseguraban no estaría al nivel de José Manuel Abundis, ausente aquel día. Corría el 43 y Atlas tejía los hilos con paredes desequilibrantes. Toluca los paraba con falta y Osorno la cobraba sacando una raya que Cristante bien retenía al fondo. Ya en el segundo tiempo, Osorno le regresaba la triangulación a Andrade, quien de primera metió un centro rasante para Castillo, mismo que definía sobre la marcha haciendo mover la red, y también los labios de la Volpe, que balbuceaba un qué golazo. Muy acertado el bigotón. Instantes después, el amante de la cumbia se llenaba de balón, quitándose un par de hombres. Descargaba para un compañero que la metía al área, pero al final de todo la jugada no prosperaba y terminaba en los brazos de Cristante. Ya era un partidazo, un juego de ida y vuelta en donde la grada, televidentes, radioescuchas y cronistas gozaban de un espectáculo que pocas veces se ha visto en nuestro balompié. Rafa Márquez rebasaba la mitad del campo, se la dejaba al misionero, que jugaba de pared con Cepeda. El argentino abría para el Tato Torres, que con la zurda la metía al corazón del área, pero el remate de Almirón no era lo suficiente para doblar al cancerbero del infierno. Entre argentinos se entendían al 24, sin embargo el disparo de Montoya pasaba de largo sin encontrar portería, pues un diablo se interponía mandando a córner. Juan Pablo Rodríguez se apuraba a mover el balón y ya dentro del área, Rafa Márquez se suspendía en el aire, rematando con un frentazo mortal que vencía a Cristante. Atlas alcanzaba el 3-3 y Toluca pedía un penal sobre Cardoso que Eduardo Bricio no concedía. El flaco Macías se perdió una clarísima frente al arco. Luego Rafita se vestía de torero, barriéndose y bailando al croata Darko Vukic, pero después se confiaba Rodríguez y por poco se le venía la noche. Atlas tuvo la última de gol al 90, luego del desborde a máxima velocidad de Andrade, pero el remate de Urteaga no rebasó la línea de cal tras la fenomenal salvada de Omar Blanco. Eduardo Bricio no dio tiempo para más, terminó el partido y los atlistas se quedaban relamiéndose los bigotes, pensando en un gol que no fue, pero que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Si llegaste hasta acá y eres fanático de nuestro contenido, te invito a que seas miembro del canal, con lo que tendrás acceso a contenido exclusivo, detrás de cámaras, menciones en nuestros videos y otros beneficios solo para miembros, que puedes conocer en el link que está en la descripción. Únete y armemos juntos el rompecabezas del fútbol mexicano. Era la 1 de la tarde del domingo 6 de junio de 1999, cuando la bombonera del barrio de San Bernardino veía saltar sobre el terreno de juego a dos titanes, que no conformes con la exhibición del juego de ida, daban otra espectacular cátedra de goles y buen fútbol para el de vuelta. Ahora Atlas movía la pelota e inmediatamente se iba al frente con un trazo largo del próximo hombre del Mónaco de Francia. Sin embargo, el Dani Osorno no cerraba la pinza, ya que Chava Carmona la mandaba por la línea de banda. Andrade la metió a zona de peligro y ante la falla burda de Macías, llegaba el de Misiones, Argentina, para no perdonar con un pase a la red, poniendo el 1-0 momentáneo. No obstante, se cumplía apenas el minuto 3 y los mexiquenses jugaban al fútbol con las manos. Víctor Ruiz la recibía, levantaba la mirada y soltaba un trazo largo al área rojinegra. Ahí Saturnino se convertía en el diablo mayor, demostrándonos su romance con la de Gajos, controlando de pecho con pulcritud, para posteriormente rematar con la diestra sin dejarla caer, y así incrustarla en meta enemiga. Todo Toluca festejaba el gol del empate, e irían por más, definitivamente. Ruiz movía al minuto 8 un balón parado, pero su centro era bien rechazado por Cabuto, que caía al suelo con los guantes sobre el rostro y el árbitro, en lugar de asistirlo, mejor se apuraba con las labores de limpieza. Osorno dejaba solo al zapopano Rodríguez, pero su intentona de derecha no inquietaba al argentino. Después los rojinegros movían desde la banda, pero Castillo no concretaba porque Cardoso se interponía. Acto seguido, Toluca se fue al ataque. Saturnino la alcanzó antes de salir por la línea de meta y recentraba el corazón del área, donde el grandote Macías recomponía su error del primer gol, empujándola con la testa y dando la vuelta al marcador. 5-4 se ponía el global y la tensión se sentía al máximo en el Averno. Atlas respondió con Castillo y Almirón al ataque, pero no encontraban la llave del gol. A Pepe Cardoso le metían la carrocería y por poco cae sobre los enormes trofeos que fueron entregados por última vez a Pumas y Atlante en 2007. El mismo 9 del Toluca intentó comerse el mundo él solito, pero la saga rojinegra lo desarmaba fácil. El ida y vuelta se mantuvo durante el resto del primer tiempo, pero no hubo más peligro que un zapatazo de Castillo que Hernán enviaba a tiro de esquina, y otro embate más de Cepeda, que terminaba en las manos del arquero que vestía de negro. Comenzaba el complemento con la pizarra 2-1 en favor de la casa, por lo que Atlas necesitaba forzosamente el empate para meterse en la lucha por la corona. De terminar todo en igualada, se jugarían tiempos extra con gol de oro, y de persistir el empate, se decidiría el campeón en penales. Los de la Volpe buscaban por aquí y por allá moviendo el balón de derecha a izquierda, hasta que finalmente encontraron el gol al minuto 50.
gracias a un centro preciso de César Andrade y un remate seco a portería por parte de Cepeda. Toluca quería ganarlo en el reglamentario, pero Cabuto les negaba la dicha tapándole primero a Bundis y luego a Macías. Osorno respondía por el Atlas con un tiro cruzado, pero Hernán Cristante la sacaba estirando el brazo izquierdo. Las cosas se ponían candentes sobre el terreno de juego, mas luego de la minigresca todo volvió a la normalidad gracias a que Alcalá mostrara una que otra amarilla. Al 86 Cardoso quedaba solo frente a Cabuto, se lo quitaba fácilmente y luego la mandaba a guardar, pero el abanderado levantaba el brazo anulando una acción que era absolutamente legal. Segundos después, la saga atlista la sacaba sobre la línea. La Volpe se metía al terreno de juego reclamando una mano choricera y Gilberto Alcalá le mostraba la roja para que el campeón del mundo en México 86 atravesara todo el campo, soltando quién sabe cuántos improperios sobre el colegiado y compañía. Los 90 minutos reglamentarios se cumplían y los tiempos extras hacían su aparición con un príncipe guaraní que perdonaba a los zorros de cabeza de manera sorprendente, perdiéndose lo que pudo haber sido el gol de oro para ganar el título. Minutos después se perdió otra jugada igual de clara, echándola por un lado y engañando a muchos que se iban con la finta del gol. Arrancaba el segundo tiempo extra con un balonazo largo buscando a Cardoso, que muy incómodo la mandaba por arriba. El juego se ensuciaba con faltas, pero el ida y vuelta no cesaba. Abundi se moría de los nervios sentado en la banca, mientras que Ojitos Mesa respiraba profundo, caminando como león enjaulado sobre su área técnica. Fabián Estáiz entraba para la posición de Carlos María Morales, que después de mandarla por arriba pisaba en el muslo a Rafa Márquez, y la delegación rojinegra reaccionaba reclamando y empujando al uruguayo, que debió irse expulsado. No hay hora que no llegue ni plazo que no se cumpla, y después de 210 minutos de hermoso fútbol con 10 goles en la pizarra, Alcalá entregaba el pitido final, por lo que el campeón sería aquel que anotara más penales. Taboada se enfrentaba a Cabuto y con la zurda engañaba al portero rojinegro. Después tocó el turno del especialista Rodríguez, que vencía a Cristante, aunque por poco y se lo tapan. Víctor Ruiz eligió cobrar al lado derecho de Cabuto, y a pesar de que este adivinó, la redonda terminó moviendo la red. Cepeda escogió el mismo lugar que Ruiz, y Cristante tampoco llegó a la cita para expulsar el balón. Fabián Estáiz se notó muy nervioso desde que tomó la void del número 5 y erró su disparo, que bien tapó el meta tapatío recostando a su derecha. Parecía que el título se inclinaba para los rojinegros, pero Daniel Osorno metía además el empeine estrellando su cobro en el travesaño, lamentando su infame suerte. Darko Bukic se fue a la segura optando por un tiro fuerte al lado izquierdo, donde jamás llegaría Erubey. Márquez cobraba muy parecido al balcánico, pero sin mucha distancia, y celebraba con los mismos huevos con los que siempre jugó al fútbol. Cardoso notaba de interna ante el recueste inútil de Cabuto. El argentino Bustos Montoya también celebraba golpeando por debajo y mandando a la tanda a la muerte súbita. Salvador Carmona, canterano del Toluca, engañaba a Erubey. Finalmente, Julio Estrada tenía la suerte en sus pies. Si acertaba, se alargaba la serie, y si fallaba, Toluca se proclamaba campeón. Estrada decidió empalmar al lado izquierdo de Cristante, que adivinó y atajó para darle a los Diablos su quinto título de liga y aniquilar por completo las esperanzas rojinegras, que nunca más volverían a estar tan cerca del campeonato, al menos hasta la fecha de publicación de este video. Así terminaba un semestre bárbaro en el que un argentino y sus jóvenes pupilos nos enseñaron que en las básicas de México hay talento de sobra y que solo es cuestión de confianza y trabajo duro bien sistematizado para alcanzar los grandes planos. Y aunque el Atlas no consiguió el título, sí se ganó un lugar en los libros de historia de nuestro balompié, regalándonos la serie final que algunos consideran como la más espectacular y agónica de todos los tiempos. A la vez que nos enamoró con su juego dinámico, ofensivo y desequilibrante con jugadores de todo tipo. Matones del área como Hugo Norberto Castillo, habilidosos como César Andrade y Daniel Osorno, creativos como Juan Pablo Rodríguez, tiempistas como Rafa Márquez y seguros con las manos como Erubey Cabuto. Un grupo de niños héroes que marcaron una época por la que los aficionados al fútbol de etiqueta suspiramos y que a pesar de convertirse en campeones sin corona, serán permanentemente recordados como un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuándo volveremos a presenciar a un Atlas como el de la Volpe? ¿Crees que el técnico bigotón es uno de los grandes pilares de nuestra historia futbolística? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Compártelo con tus amigos futboleros y aficionados rojinegros para que revivan con nostalgia la última vez que su equipo llegó a una final de liga. También te invito a suscribirte a este canal para que revivas semana a semana a las mejores leyendas del fútbol mexicano.